Salomón, un nombre que resuena con ecos de sabiduría eterna, justicia inquebrantable y poder absoluto. En la historia de la Biblia, él es conocido como el rey más sabio que jamás haya existido, el hombre que Dios eligió para gobernar a Israel, y cuyo juicio fue buscado por reyes de todo el mundo. Pero, detrás de su imagen gloriosa y su eterna fama, existe una historia mucho más compleja, una que esconde una verdad mucho más oscura. La historia de Salomón es una paradoja. ¿Cómo pudo un hombre tan sabio caer en los mismos errores que condenaron a tantos otros antes que él? ¿Cómo un rey que pidió sabiduría por encima de todo lo demás terminó corrompiendo su propio reino y su alma? ¿Por qué, con todo su poder, riquezas y fama, terminó siendo un hombre cuya vida se desmoronó en un cúmulo de excesos, idolatría y traiciones? Hoy vamos a descubrir lo que nunca se te ha contado sobre este rey legendario, por lo que quédate hasta el final, porque te va a sorprender. Suscríbete. La historia de Salomón comienza en un momento de transición. Su padre, el legendario rey David, había gobernado con mano firme, unificando el reino de Israel y llevando a su pueblo a la prosperidad. Pero David, sabiendo que su fin se acercaba, necesitaba asegurar su legado. Así, Salomón, su hijo más joven, fue ungido como su sucesor. Aunque no era el heredero natural, su ascenso al trono estuvo marcado por una promesa divina. Cuando Salomón asumió el reino, se encontraba ante un desafío monumental. Tenía la responsabilidad de gobernar sobre un pueblo unificado, pero en constante tensión, especialmente con los pueblos vecinos. En su primera noche como rey, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riquezas, poder o longevidad, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo de manera justa. Este deseo de sabiduría le ganó la admiración de Dios, quien no solo le concedió lo que había pedido, sino que le otorgó también riquezas y una gloria sin igual. En los primeros años de su reinado, Salomón demostró ser un rey excepcional. Sus decisiones eran tomadas con una lógica imparable, su juicio imparcial y certero. Recordada es la historia del juicio entre dos mujeres que peleaban por un mismo hijo, donde Salomón propuso partir al niño en dos, para ver cuál madre reaccionaba con compasión. Esa decisión, que parecía dura, mostró su sabiduría y humanidad. La fama de Salomón se esparció más allá de las fronteras de Israel, y su corte se llenó de sabios y pensadores que venían de todas partes del mundo, buscando consejo. Pero, a pesar de su sabiduría, Salomón comenzó a caer en una trampa peligrosa, la obsesión por expandir su poder. Si bien la riqueza, la paz y la gloria parecían ser el principio de su éxito, el deseo de tener más le llevó a alianzas que, en lugar de fortalecer su reino, lo debilitaron desde adentro. Salomón, en su búsqueda por afianzar su dominio, se casó con mujeres de diferentes naciones, especialmente aquellas que eran poderosas en sus propios reinos. Esto no solo le permitió garantizar la paz a través de matrimonios políticos, sino que también le otorgó acceso a riquezas, tierras y recursos. Sin embargo, en la Biblia se nos dice que Salomón no tuvo una, ni dos, ni tres esposas. El número llegó a ser mucho mayor, 700 esposas y 300 concubinas. Su harén fue más que un símbolo de poder, era un reflejo de su arrogancia y de su insaciable deseo de control. A medida que su corte se llenaba de mujeres extranjeras, también lo hacía la influencia de sus dioses extranjeros. Salomón permitió que estas esposas le impusieran sus propias creencias y tradiciones. El monoteísmo que había sido el pilar del reino de Israel comenzó a desmoronarse, y la adoración de ídolos y dioses ajenos a Yahvé empezó a ganar terreno en su corte. Este fue el principio de su caída. Salomón, el hombre que había sido elegido por Dios por su sabiduría,
ahora se veía atrapado en una red de compromisos políticos, lujos y placeres carnales. A pesar de que en su juventud había demostrado ser un hombre de principios, ahora se encontraba cediendo ante los deseos de su corazón y el poder de sus esposas extranjeras. Mientras su vida personal se volvía más caótica, el reino de Salomón también comenzó a mostrar signos de corrupción. Salomón, al igual que los grandes imperios de la antigüedad, dependía de vastos recursos para financiar sus proyectos ambiciosos, como la construcción del Templo de Jerusalén y el Palacio Real. Sin embargo, estos proyectos requerían enormes cantidades de mano de obra y dinero. Salomón impuso altos impuestos sobre su pueblo, exigiendo sacrificios extremos para financiar sus lujos y su gloria. El pueblo de Israel, que había experimentado décadas de prosperidad bajo David, comenzó a sentir el peso de su rey. Los trabajadores fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras para construir las grandes obras que Salomón soñaba. Se los enviaba a canteras lejanas y a proyectos monumentales, bajo la supervisión de oficiales que no mostraban piedad. La opresión de la clase baja comenzó a convertirse en un problema, pero Salomón, envuelto en sus propios intereses y en la creciente arrogancia de su poder, no parecía percatarse de la creciente tensión entre su pueblo y su gobierno. A medida que los años pasaban y su poder crecía, Salomón comenzó a desviarse cada vez más de los principios que habían guiado su ascenso al trono. El mismo hombre que había sido elegido por Dios, que había sido elogiado por su capacidad para discernir entre el bien y el mal, comenzó a perder el rumbo. Sus esposas extranjeras, con sus altares y templos dedicados a otros dioses, lo arrastraron hacia un camino oscuro. La adoración de Baal, Astarté y otros ídolos paganos comenzó a infiltrarse en Jerusalén. Los sacrificios a estos dioses, ajenos a Yahvé, se volvieron comunes en su corte, y los templos a estos ídolos comenzaron a proliferar en el reino. Salomón, el hombre sabio, permitió que sus pasiones y su deseo de mantener el poder nublaran su juicio. En lugar de ser el líder que guiaba a su pueblo hacia la adoración de un solo Dios, permitió que las culturas extranjeras corrompieron su corazón y su fe. Dios, paciente pero firme, comenzó a apartarse de Salomón. Los mensajes de advertencia que enviaba a través de los profetas eran ignorados. El rey de Israel, en su soberbia, creyó que su sabiduría y poder eran suficientes para controlar su destino, sin entender que su relación con Dios era la única fuente de su verdadera fuerza. El último acto de la tragedia de Salomón fue la división de su reino. Cuando murió, el reino de Israel se fracturó. Su hijo Roboam, incapaz de seguir el legado de su padre, no logró mantener la unidad del imperio. Las tribus del norte se rebelaron y el reino de Israel se separó del reino de Judá, que permaneció bajo el gobierno de la familia de David. La promesa de un reino eterno para la dinastía de David, hecha por Dios, parecía haberse roto. La historia de Salomón terminó en ruina, y lo que había sido un reino glorioso se desmoronó debido a la corrupción interna, la idolatría y la falta de visión espiritual. El juicio de Dios se cumplió. Salomón, el rey más sabio, fue despojado de su gloria porque no supo manejar el poder que Dios le había dado. ¿Qué lección podemos aprender de la vida de Salomón? Su historia es una advertencia de que la sabiduría, por muy grande que sea, no es suficiente si no está acompañada de humildad, integridad y una conexión constante con los principios divinos. La sabiduría de Salomón fue un regalo inmenso, pero su caída nos recuerda que el poder puede corromper, que las decisiones equivocadas pueden destruir incluso el imperio más grande. Salomón buscó sabiduría, pero también deseó poder y control. La historia de su vida muestra que, aunque el conocimiento y la inteligencia pueden llevarte lejos, sin el corazón limpio y la conciencia de que todo poder es prestado, ese conocimiento puede ser usado para la destrucción.
Salomón, el rey más sabio, nos enseña que la verdadera sabiduría está en mantener un equilibrio entre el conocimiento, la humildad y el servicio a algo más grande que uno mismo. Cuando Salomón falleció, el reino de Israel se encontraba en un estado de fragilidad. Lo que había sido un imperio unificado y próspero, con Salomón como su columna vertebral, pronto se dividió en dos reinos. Su hijo, Roboam, al ascender al trono, no supo ni pudo manejar la presión que el legado de su padre había dejado. La juventud de Roboam y su falta de capacidad para comprender las complejidades del gobierno rápidamente llevaron a un desastre. Su arrogancia al negar un alivio en los impuestos llevó a las tribus del norte a rebelarse, creando el reino de Israel, mientras que el reino de Judá, bajo Roboam, quedó reducido en tamaño y poder. Este fue el precio de la caída de Salomón, la división y la debilidad del reino. La historia muestra que, aunque un rey pueda gobernar con sabiduría y poder durante un tiempo, las decisiones equivocadas, las tentaciones que surgen a lo largo de su reinado y el alejamiento de los principios rectores pueden transformar la gloria en ruina. Salomón, al final, se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana. Un rey que vivió entre las alturas más altas de la sabiduría y el poder, pero también entre las caídas más profundas de la traición a sus propios principios. La vida de Salomón es, sin lugar a dudas, una de las más fascinantes y complejas que podemos encontrar en la historia antigua. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir explorando más sobre los relatos y enseñanzas bíblicas, los secretos del pasado y las lecciones de vida que nos dejaron los grandes líderes de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad porque tenemos muchísimo más contenido interesante esperando por ti.